Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy. Estamos muy felices de retomar este espacio de Cultura TIC, una estrategia que hemos tenido no solamente pues, en el pensamiento, sino también en el corazón por todas las personas que se unen encuentro tras encuentro y que por supuesto nos motivan a que estos espacios sean cada vez más reflexivos y que nos lleven también a generar como una comunidad de aprendizaje alrededor de la cultura digital. Muchas gracias por unirse a este espacio. Vemos por aquí muchos nombres conocidos. Recuerden que les invitamos a que puedan encender sus cámaras, sus micrófonos o escribirnos por el chat en el momento que así lo consideren. Este es un espacio de conversación y bueno, pues hoy damos inicio a este primer ciclo del año de Cultura TIC. Este ciclo lleva por nombre Propiedad Intelectual, Herramientas para la Creación en el siglo XXI, que fue un tema que salió mucho como en las conversaciones que teníamos el año pasado en los diferentes ciclos. Y este primer encuentro tiene el nombre de CREA, Protege e Innova, taller básico sobre derechos de autor y propiedad intelectual, a cargo de nuestras dos invitadas, Daisy Barbosa y Diana Cristina Oviedo. Ellas dos pues hacen parte del equipo de Cultura Digital y les agradecemos mucho por todo su tiempo y esfuerzo invertido para preparar este encuentro y poner a disposición esa conversación alrededor de este tema tan importante para todas las personas que estamos aquí hoy. Entonces, bueno, no siendo más, Diane y Day, muchas gracias y bienvenidas. Y recuerden que por aquí pues estamos pendientes para leer cualquier pregunta, comentario. Pueden abrir sus micrófonos o escribirnos y estamos pendientes para leerles. Y bueno, adelante y muchas gracias. Gracias, Vale. Muchas gracias. Bienvenidos a este espacio. Em, la idea que tenemos Dianis y yo es como conversar, más bien preguntar, dejar muchas inquietudes. Em, Queremos, digamos que no dejar ninguna certeza ni que ustedes crean pues que somos las tesas y que todo está dicho, sino más bien hacer una construcción entre todos y conversar alrededor de ese tema central que es entonces el derecho de autor. Entonces, súper bienvenidos. Sí, igualmente, como dice Daisy, pues a todos muchas gracias por acompañarnos. Este espacio de Cultura TIC tiene una naturaleza muy bonita y es justamente permitirnos construir entre todos sinónimos, definiciones, pero sobre todo reflexiones. Es como el espacio al que estamos invitados con Cultura TIC. Entonces, lo que queremos generar aquí, más allá de darles un concepto y más allá de darles am, conocimientos ya estáticos, queremos es justamente construir con ustedes unas reflexiones, así que vamos a estar compartiendo entre todos y en la medida en que puedan abrir sus micrófonos, si quieren sus cámaras también o participar por medio del chat, bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar esta conversación o este encuentro a partir de una pregunta que nos parece súper importante y es saber ustedes qué saben sobre este tema central, qué sabemos sobre derechos de autor, sobre propiedad intelectual. Y otra pregunta que la queremos amarrar ahí y es qué quieren saber, ¿cierto? Un poco para no partir esta conversación como pensando en que no sabemos nada y también para girar esta conversación en torno a lo que ustedes quieren saber, ¿cierto? Si es posible, pues como conversar. Entonces, ¿quién se atreve a abrir el micrófono, a contarnos qué saben y a respondernos también esa pregunta de qué necesita saber? ¿Quién se anima? Y buenas tardes. Gustavo, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Vea, quería como algo que no se está como, no se está surgiendo, ya está pasando que, por ejemplo, yo estaba mirando aunque no sé si es relevante, pero voy a preguntar si me pueden responder. Yo estaba como bajando una hoja de vida, pues allá del Word al PDF en Adobe, pues que es la aplicación, y como tiene una IA inteligente ahí, entonces yo, pues, no le pregunté, apareció que el documento era una hoja de vida, que era mía,
Y eso que riesgo tiene uno como mandar datos como personales por la IA, por la inteligencia, o eso no tiene ningún inconveniente siendo que es pues, una aplicación de Adobe, o cuando se manda por inteligencia directamente, si esos datos son como sensibles, o eso no tiene problema. No sé si me podían responder. Ujú. Bueno, Gustavo tiene una pregunta. Don Gustavo, ¿y sobre los derechos de autor y propiedad intelectual, qué sabes? Sí, yo he tenido que trabajar con estudiantes, sobre todo los de eh, el copyright, que yo pues sí lo conozco cómo se maneja, y se me olvidó lo otro que es muy común. ¿Cómo es que uno puede cambiar, puede derivar? Me olvidó el nombre, ¿cómo es que llama? El El otro Creative Commons. ese sí, también he trabajado con él, y sí tengo un cierto conocimiento porque he hecho algunos trabajos también con estudiantes, le he dicho también, yo también, entonces sí tengo como un cierto conocimiento de propiedad intelectual y derechos de autor. Listo. Súper, don Gustavo. Yanis, ¿tú le puedes contestar a don Gustavo esa pregunta? Sí, sí, Daisy, mira que sí. Sin embargo, tengo otra pregunta, Gustavo. Ayúdame como a ahondar un poquito en la situación. Tú tienes una hoja de vida y la subiste ¿a dónde? ¿A ChatGPT? No, no, desde luego la puse en PDF que la hace directamente pues por el archivo, la web el PDF, en esa aplicación que es Adobe, pues que es muy común en los computadores. Entonces me dio una respuesta y que era una hoja de vida mía que tenía pues los datos, pero digo que me han dicho que no es bueno pasar como datos sensibles a la IA, o eso no tiene que ver nada porque no era ningún chat de GPT, no era como una inteligencia de una aplicación. Bueno, pues Gustavo, mira que sí es muy importante que la información personal y álgida de cada una de las personas no se comparta por ninguna herramienta. Yo creo que desde cualquier instrumento que uses, ¿cierto? Siempre corremos algunos riesgos y particularmente incluso con el Adobe, cuando tú descargas cualquier aplicación en tu computador, cualquier programa, uno da permisos por el simple hecho de descargarlo, ¿cierto? O sea, tú aceptas las condiciones y términos de cada uno de esos programas. Y aquí una pregunta, Gustavo, ¿leíste esos términos y esas condiciones? No, como uno siempre pues, le manda un PDF y uno Y está muy bien, no te preocupes, no era una pregunta para juzgarte, en realidad es que eso hacemos todos, ¿cierto? Si yo descargo Spotify en mi celular, yo le digo que sí a todo sin leerlo, o incluso Uber o cualquier aplicación, creo que somos, y me incluyo ahí, somos pocas las personas las que leemos los términos y las condiciones. Pero cada vez que nosotros aceptamos y descargamos cualquier programa, incluido el Adobe, nosotros entregamos nuestra información a esas plataformas. Y tanto los creadores de las plataformas como aquellas personas que quieran dañar de alguna forma las plataformas pueden acceder a nuestra información personal. Entonces, lo ideal es que no lo hagas. Bajo ninguna circunstancia, ni tu hoja de vida, ni un documento, por ejemplo, el contrato de un arriendo, que tengas la duda de, ve, a mí me están subiendo algo este año, entonces le voy a entregar el PDF de mi contrato de arrendamiento que tiene mi cédula, mi teléfono, mi dirección. Cambien toda esa información. Pónganle sujeto A, sujeto B, dirección hipotética, pero la idea es que no lo hagan, porque puede que los creadores de las aplicaciones tengan muchas consideraciones éticas y responsables con sus usuarios, pero ellos también pueden ser víctimas de otras personas que estén atentando contra sus plataformas. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Uber en su momento pues crea la plataforma, ellos implementan un montón de algoritmos para optimizar sus plataformas. Y resulta que en Bélgica se dan cuenta, eh, unos autores en particular, o sea, unas personas que están investigando estas plataformas, de que particularmente a una persona un servicio le puede salir por un costo si su celular tiene, ejemplo, el 90% de batería y ese mismo servicio, la misma distancia a otra persona que tiene un 10% de batería le vale el doble. Y resulta que sus creadores, los creadores de Uber, aseguran ellos que ellos nunca hicieron que el algoritmo hiciera este tipo de cosas, ¿cierto?
¿Qué pasa? Que los algoritmos, pues que no son personas, ¿cierto? Son unas operaciones, se están optimizando en sí mismas, eso se llama un fine tuning, ellos se optimizan y simplemente se dieron cuenta que si yo tengo menos batería, le puedo cobrar más porque rápidamente tengo que aceptar el servicio. Eso va a pasar con cualquier aplicación que esté implementando inteligencia artificial y que sus creadores no estén en una constante revisión de esas condiciones y esos parámetros de las herramientas. Entonces, no ingresen ninguna información personal. Te cuento también desde mi experiencia, yo soy traductora y una del, digamos, de los criterios éticos que nos piden mucho a los traductores es no entregarle textos con nombres propios o información privada a los usuarios, porque eso puede salir. No solamente por sus creadores, insisto, sino también por esas personas que quieren dañar las aplicaciones que pueden ser ajenas a los dueños de las aplicaciones. No sé si te respondí, Gustavo. Sí, no, yo le entiendo. Y la otra es cuando uno, que pasa mucho aplicaciones pues, de la IA que son, o aplicación en general que uno, aunque se meta por el correo de Google, dicen que lea los derechos y todo eso. Entonces uno más bien es como descargarla o no, o depende uno mirar si le conviene o no, o cómo haría uno, que entonces nunca tenía una aplicación de esa, o qué lo mejor ahí, no sé. Gustavo, mira que justamente en nuestro contexto de cultura TIC, que nosotros pues nacemos de una cultura muy propia de la mediación tecnológica, tratamos de invitar a las personas, es más como una reflexión. No estaría correcto en mí decirte no descargues nada, porque de hecho son necesarias. Para yo satanizar las aplicaciones, pues tendría que satanizarlas todas. No descargues Spotify, no descargues Uber, no uses Google. Y eso es para nosotros, pues en el día a día, ¿cierto? Que ya hemos convertido a muchos de estos dispositivos en unas extensiones nuestras, es muy complicado, pero sí te invito a que seas muy consciente de los riesgos que corres. ¿Y qué quiere decir estar consciente de los riesgos que corres? Es, bueno, ya sé que no le entrego información privada a las aplicaciones, aún así la descargo porque es que me sirve. A mí me sirve que, por ejemplo, ChatGPT me pula mi hoja de vida, yo qué sé, me distribuya mi formato más bonito, más estético, que haga unos textos un poco más llamativos porque de pronto puedas decir que eres ingeniero, entonces no te sientes seguro de tu producción escrita, pues que ChatGPT te ayude, ¿cierto? Entonces, úsalas, pero siendo consciente de que tienen estos aspectos en los que tú tienes que ser cuidadoso, como no entregar la información privada, ¿cierto? Pero úsala con toda tranquilidad. Hay personas que nos recomiendan, por ejemplo, usar Google en ventanas privadas. Y sí, ¿cierto? Habrá personas que dicen, sí, yo solamente voy a usar Google en una ventana emergente privada o incógnita, creo que se llaman también. Sí, incógnito. Ujú. Yo lo que creo también es que ser muy cuidadosos y dejar de pasarlo toda la carrera, sino también leer, o sea, hasta qué punto puedo yo hacer ciertas restricciones en esa plataforma y cómo puedo controlar también desde esos términos que ellos nos ponen al inicio ese uso que ellos hacen o ese acceso que tienen a nuestros datos. Por ahí había un profe, Jorge, que tenía la mano levantada, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Quería preguntar muy puntualmente si acá es donde yo puedo encontrar información referente al hecho de que voy a lanzar mi primer libro, que es una seguilla de 10 y no tengo idea de lo que corresponde a los derechos de autor y a las responsabilidades que se asumen cuando yo quiero ceder estos derechos de autor a dos personas muy especiales, como un regalo. Vamos a dar algunas luces, don Jorge, ¿cierto? Digamos que no estamos tan especializados, pero sí vas a ver cómo podrías entonces tú poner ciertas condiciones a esa obra. Tú tienes alguien que te la va a publicar o va a hacer una publicación propia, ya sabes a dónde la vas a poner. Tengo un referente de parte de un escritor amigo ya muy experimentado
que se podría encargar de esto, pero no he tomado la decisión aún. Listo. Porque hay Que le iban- muchas, si la interrumpí, que me faltó decirle algo. Pero las cookies es diferente o es lo mismo. Cuando digamos, use las cookies son configuradas o esto es diferente, ya hay no información sensible o es lo mismo también uno baja datos cuando acepta las cookies o no las acepta o eso es diferente. son diferentes, pero también hay que tenerles cuidado. Pues hay que tener mucho cuidado cuando nos empiezan a decir que este sitio tiene cookies, hay que mirar muy bien qué tipos son y hasta dónde podemos dejar pues como accederlas, ¿cierto? Correcto, Don sí. Jorge, yo le invito a que se quede con nosotros otro rato hasta el final de la presentación y creo que le podemos dar luces entonces para esa futura publicación que usted tiene. Y don Pero Jorge sí, empieza a plantear un asunto muy importante y es que nosotros queremos conversar con ustedes alrededor como de dos frentes, como que nos miremos en una dualidad. Somos creadores de contenido, ¿cierto? Y cada vez es más fácil crear contenido porque antes pensábamos que el único contenido que había que proteger era de pronto el contenido escrito o una superobra, ¿cierto? Pero ya podemos proteger lo que producimos si tenemos una serie radial, si tenemos un canal de YouTube, ¿cierto? Todo eso se puede proteger. Y también somos consumidores de ese contenido, ¿cierto? Y nos sirven de alguna manera también para inspirar el contenido propio. Entonces, este diálogo que vamos a tener, queremos que lo miremos desde ahí. ¿Cómo tenemos que respetar el derecho de autor cuando somos consumidores, pero cómo también tenemos que valer nuestros derechos de autor cuando somos productores? Miguel, Muy buenas tardes, Daisy y Diana. Eh, yo tengo una pregunta. Recientemente he publicado un artículo en una revista indexada, ¿cierto? Y póngale por ahí a los 2 meses me escribe de Amazon diciendo que si quiero publicar ese artículo en forma de libro y que de allí pues es totalmente gratis la publicación de este artículo en Amazon y que recibo regalías. No sé allí de acuerdo si es posible el derecho a autor con relación a la publicación de la revista o qué implicaciones tiene. Pues Miguel, mira que es la primera vez que escucho un caso de esos, ¿no? Me parece muy interesante que Amazon haya llegado a tu libro. Yo me preguntaría mucho cómo Amazon tiene la posibilidad de ver ese producto que tú le entregaste a la revista indexada. Creo que ahí hay una pregunta importante, ¿cierto? ¿Cómo Amazon accedió a tu material? Por ¿Puedo, un lado, puedo interrumpir algo ahí? ¿sí? claro. Referente a la pregunta que tú te haces, es porque la revista, por ejemplo, pudo haber, o es de ciencia abierta, es una revista de acceso libre, de open access, entonces cualquier persona la puede leer, o también en el caso, por ejemplo, son artículos de revista que se publican en muchas bases de datos y todos los autores y mucha gente tiene acceso a ellos. Lo más seguro es que la revista en la que publicó el profesor es una revista de acceso abierto. Entonces, ayudándole un poquitico a la respuesta que él está buscando, tiene que mirar primero con el editor de la revista cuál fue cuál fue el contrato que Las hizo, sí, condiciones. las condiciones que hizo con él. Porque, por ejemplo, si usted hizo con el asunto del Creative Commons, por ejemplo, que si usted subió el artículo y se puede distribuir después de que ya haya pasado la exclusividad de la revista. Es decir, usted va a ser exclusivo conmigo hasta que se publique. Entonces, si ya salió al aire libre y es solo un artículo y ya se pasó ese tiempo, ya usted puede seguir siendo el dueño de su obra, digámoslo así, aunque nunca se quitan los derechos patrimoniales, para ya empezar una nueva contratación con una de esas empresas. Esa sería como lo que en lo que yo manejo un poquitico de derechos de autor en la parte de publicaciones, le sugeriría al profesor es averiguar cómo fue la contratación que hizo con el editor. Muchas Ujú. gracias, Feirunei. Me das a mí incluso muchas claridades. Yo lo que le entendía, ya no recuerdo el nombre, discúlpame que tengo aquí Miguel, la Miguel. pantalla Muchas completa, Miguel, gracias. es que apenas lo entregaste y asumí que estaba en revisión. No, fue el Ya está publicado. artículo, Ya.
digamos, demoró un tiempo, ¿cierto? Y fue Exacto. publicado, digamos, en diciembre. Y Mi- precisamente en enero me llega un correo de una editorial de Amazon diciendo, ven, quiero publicar tu artículo en un libro para que recibas, digamos, regalías y el costo de la publicación como libro es totalmente gratis. Entonces no sabía allí qué hacer en relacionado con los derechos, ¿cierto? Que la exclusividad de la revista versus pero es una revista abierta, me imagino. Miguel, ¿y tú qué derechos le pusiste a ese artículo? ¿Lo recuerdas? O sea, ¿tuviste la posibilidad de escoger alguna licencia? ¿Es el copyright tradicional? No, con relación, simplemente lo montamos, digamos, lo hizo realmente un GESIS, subió el artículo y ya. Pero es un artículo de una publicación, Una publicación. de un proyecto de investigación. Claro. Ujú. Mire lo que él acaba de decir. Él acaba de decir algo muy importante. Es de un proyecto de investigación. Entonces, lo primero Ujú, que debe de hacer, darse cuenta el profesor es si ese proyecto de investigación fue financiado con plata de la Universidad de Antioquia. ujú. Porque si es con plata de la Universidad de Antioquia, acuérdese que la universidad tiene sus derechos de autor ahí como tal, entonces, Patrimoniales. patrimoniales. Entonces, por lo tanto, usted tiene que negociar con la universidad para poder subir ese libro o dárselo a Amazon, porque la propiedad no es directamente de ustedes, por lo que la universidad invirtió dinero en eso. Entonces, es un Ujú. caso muy especial y es muy diferente. Si es tu libro, puedes tomar, o tu artículo, puedes tomar la decisión, pero mire que es de un grupo de investigación y por lo general los grupos de investigación tienen aporte, tienen apoyos para desarrollar sus proyectos. Ujú. Hay un muy buen ejemplo de cómo nosotros empezamos a ser productores de contenido y cómo, digamos que ese no conocer toda la gama de posibilidades que tengo cuando yo soy autor de una obra hace que cuando nos lleguen este tipo de ofertas no sepamos cómo actuar. Entonces, ese ejemplo que nos está planteando Miguel, como es un ejemplo tan particular, digamos que lo vamos a dejar ahí en el lente, pero vamos a mirar qué de esto que tenemos hoy le puede servir. Mira, Dianis y todos los compañeros que están acá, que con Amazon pasa un asunto muy importante, muy especial, y es que Amazon inclusive tiene, digamos que dentro de sus herramientas, la posibilidad de que tú tengas el texto, un texto plano en un formato pues como tradicional, y él te lo lleva a formato libro. Es decir, tú solamente pones ahí la información y él hace como la distribución del material para que quede bien editado y te dice, lo podemos vender y hay un porcentaje sobre la venta. Si uno no vende, no gana nada, pero si vende, pues se ganará ahí cualquier cosa. Entonces, eso también nos pone como en esas posibilidades cuando somos creadores de obras. ¿Qué está pasando ahí, cierto? Si ese puede ser un buen canal para nuestras obras, pero también cuando somos los consumidores, también hay una pregunta, o sea, ¿qué es lo que está ofreciendo Amazon? ¿Cuál es el filtro que tienen si cualquier persona puede publicar lo que sea? ¿Cierto? Entonces ahí también hay como un asunto que hay que reflexionar mucho. Cuando yo soy un autor de un contenido, ¿qué quisiera? Estar en la mejor editorial, o sea, donde el lector va a lo fijo y dice, no, es que esto ya pasó por un editor, esto pasó por un comité de evaluador y todo lo demás, entonces yo casi que a la fija siento que ese material es bueno, o voy a ir a acceder a información a un libro, a cualquier obra, en un asunto, en un lugar donde puedan publicar todo el mundo, ¿cierto? O sea, ¿cuál es esa garantía? Y no estoy diciendo que una sea mejor que otra, sino que también se nos abren muchas posibilidades ahí. Entonces, con Amazon, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de yo dónde publico esto, Amazon tiene esa posibilidad. O sea, casi que tú montas el texto, la inteligencia artificial lo hace a modo libro y te dice entonces qué porcentaje pues de esa venta gana el autor. Don Gustavo, que tiene la manito levantada, Gustavo Uribe. Ah, sí, es que ahora sí, a propósito de lo que están hablando, varias veces me ha aparecido por el correo una publicación que me han llamado para que
tomaron, no sé, o yo no sé, tuve cuidado, de política, que yo soy de una ponencia que es la Universidad de Medellín, entonces me han llamado varias veces de esa publicación, que si pues, se las doy, se las cedo, que me dan como un porcentaje, pero entonces yo no he querido dejar nada porque no sé si eso es verdad o cómo compruebo que es verdad eso que me están llamando pues de una revista que es legal o cómo haría para saber si eso que dicen se cumple o no. Yo creo que ahí es muy importante verificar realmente de dónde viene esa información, o sea, ser muy preguntones con eso que nos está La llegando. fuente, claro. Eso por qué llegó, de dónde pudieron acceder, ¿cierto? Sí. Y consultar entonces qué tipo de ente me está comunicando, ¿cierto? Y ya, de acuerdo como a esa investigación inicial que uno haga, tomar ahí la decisión, ¿cierto? Porque puede que uno le digan, vea, la revista Pepita Pérez me ha escrito varios correos porque sabe que yo tengo una ponencia y la quiere publicar. Listo, entonces lo primero es que voy a buscar quién es la revista Pepita Pérez. Y entonces me voy dando cuenta que es una revista súper buena, que tiene muy buenos artículos, que han publicado autores reconocidos. Yo digo, ah, bueno, aquí vale la pena, ¿cierto? De pronto publicar y ahí podría tomar una decisión y se abrirá un camino. Pero puede que no, también, puede que no exista o puede que yo la abra y ha publicado cualquier cosa y lo que leo no me parece pues como significativo. Entonces yo también ahí como autor, como creador de mi obra puedo decir, no, a mí no me interesa, no me interesa porque de alguna manera yo también quiero que mis obras estén publicadas en ciertas plataformas que también les dé prestigio, ¿cierto? Que tengan como un Ajá. renombre y que podamos entonces también, de alguna manera, los lectores, pues ya como leerlas con tranquilidad. Dianis, ¿algo más? No, muy bien. Hola, Listo. Creo que podemos. El profesor, bueno, dile al profesor del libro, del artículo que quiere publicar, ya Ah, quedó claro con la intervención de él, ¿cierto? Muchas gracias. Sí, señor. Me quedó mucho más claro y me acordé que si dentro de las pólizas del contrato que a veces uno hace con empresas, dice que los derechos de autor como tal le pertenece a la empresa donde uno está trabajando. Entonces, allí, digamos, en lo que tiene que ver con el proyecto de investigación, pues fue financiado con la empresa. Entonces, allí no me abstengo entonces de publicar Sí, señor. nada más. Ajá. Porque aquí Correcto, pasa, muchas gracias. sí, porque eso aquí pasa, Daniel. yo estoy aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias y aquí pasa, por ejemplo, que un estudiante lo contrató Colanta, estuvo en Colanta, por decir cualquier empresa, e hizo su trabajo de grado, su investigación y sacaron un excelente, un yogur de excelente calidad. Ese artículo no puede ser publicado. ¿Por qué? Porque a él lo contrataron para que desarrollara ese producto. Entonces ahí está delicada los derechos de autor. hay un asunto importante. Yo nunca cedo, nunca cedo mis derechos morales, ¿cierto? O sea, es decir, yo siempre voy a ser el autor de ese material que yo estoy publicando, ¿cierto? Que yo creé. Cedo los derechos patrimoniales y esos son los que no me permiten Mm, entonces poderlo distribuir en otras, digamos que en otros medios, en otras plataformas y todo lo demás. Pero yo no, o sea, yo no cedo totalmente el derecho de autor, ¿cierto? Yo cedo ese derecho patrimonial, que es el que de alguna manera amarra mi producción intelectual a una institución que supuestamente o que ellos ya sienten que pagaron, ¿cierto? Me pagaron para yo poderla hacer. Entonces ese es el caso. Cuando yo estoy amarrado, eso es un caso pues como especial, que cuando ustedes lo hagan tienen que leer muy bien eso. Cuando yo cedo esos derechos, que estoy cediendo, si es por un tiempo definido, si es por toda la vida, todo lo demás. Pero también hay escrituras más espontáneas, hay otras producciones más espontáneas, lo que les decía ahorita, no es que yo soy un profe muy teso y yo tengo unas videoclases en YouTube. Eso también lo podemos proteger, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a ir pues como ahondando un poquito más en el tema. En esto que hemos conversado, ya nos han dado, digamos que muchas luces frente a que ya algunos han usado algunas licencias, digamos que ya tienen experiencia en ser autores. Entonces creo que ya Dianis y yo tenemos más luces. bueno, yo Diana, creo te que puedo hacer una pregunta muy corta.
Claro, ya. Eh, Ahorita con el tema de la inteligencia artificial, en donde realmente pues, es coadyuvante para la elaboración de muchos artículos, hasta novelas que se pueden ir plasmando allí, ¿sí? En donde muchas veces o los estudiantes o diferentes autores pues están valiendo de esta tecnología. En este caso, ¿cómo están los derechos de autor? ¿Estas plataformas de inteligencia artificial tienen derechos sobre la autoría? Ya, mira, sucede con la producción académica, si estamos hablando de criterios de, como de publicación, si estamos hablando de revistas, hay revistas que establecen criterios cuando tú estás compartiendo artículos, cuando estás, sí, principalmente artículos de divulgación que te obligan a decir de qué forma utilizaste las herramientas. Se pueden usar de varias maneras. Creo que íbamos a llegar a eso en un momento pues mucho más adelante, pero yo sé que aquí Daisy me va a ayudar bastante. Puedes hacer uso de las herramientas a manera de inspiración, sobre todo cuando estamos hablando de la creatividad, ¿cierto? Cuando contribuyen mucho en productos creativos, pero tienes que mencionar, ¿cierto? Que utilizaste las herramientas para ayudarte en la creación de tu producto. Si usaste la herramienta para que te produzca contenido y también es válido, en algún momento probablemente lo necesites, ¿cierto? Si usaste la herramienta para que te produzca un contenido y ese contenido lo usaste tal cual, también debes decir que lo hiciste. Y de esa forma, ¿cierto? Entonces está el primer escenario donde te ayuda en la construcción del contenido y lo debes mencionar. Si te creó el contenido y lo mencionas tal cual, esta herramienta creó este contenido, o si simplemente fue utilizada para una inspiración, ¿cierto? Dame ideas de algo y ya la ejecución física de esas ideas, pues es tuya, ¿cierto? Entonces tienes que mencionar de qué forma utilizaste las herramientas. Dianis, Em, sí, Dey. hay otros asuntos ahí también referente al uso, ¿cierto? Digamos que en esa posibilidad que yo tengo de yo meter un prompt y que él sea el que crea, y yo ya después lo pase como yo soy el autor de este texto, ahí hay muchas discusiones todavía, digamos que legalmente todavía eso no está resuelto. Pero, siendo honestos, tendríamos que tener un porcentaje, no creería yo que mayor al 30% de creación de esa inteligencia artificial. Para nosotros poder decir es que esto sí lo creé yo, ¿cierto? La mayoría de este texto es mío. Sin embargo, ahí yo tengo que mencionar cómo uso la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, además de esos tres que nos decía, de esos dos que nos decía Yanis, que es como un inspirador, que nos ayuda en la creatividad, que nos ayuda pues como con la escritura, yo también lo puedo instrumentalizar un poquito, ¿cierto? Yo también puedo tener el artículo ya escrito y decirle a la inteligencia artificial, este es el artículo, ayúdame un poco con el tono, ayúdame un poco con la redacción, ayúdame un poco con la ortografía, y ahí también debo reconocer al final del artículo, ese fue el uso que yo di con la inteligencia artificial. Es decir, la invitación que nosotros estamos haciendo es que reconozcamos específicamente qué es lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial y no sintamos entonces que es un pecado usarla y que yo lo tengo que esconder y que eso no se menciona, sino que más bien se haga explícito, ¿cierto? Inclusive ya la creación de muchos proyectos para las convocatorias, para los concursos de cuentos, para los concursos de novela, en algunos dicen como está expresamente prohibido el uso de la inteligencia artificial. Y yo creo que ese tipo de, como de prohibiciones es lo que hacen sentir al autor como que esto es un pecado, yo lo tengo que esconder. Yo creo que es más hacer la reflexión como en cómo lo uso, ¿cierto? Y en qué medida realmente es producción mía que estoy utilizando una herramienta para que esa producción se pueda como potencializar. Es decir, siempre se reconoce esa forma de usarse.
Y mira que esa de pronto como satanización a veces que le damos a la herramienta como que yace mucho en la persona individual, como que se sataniza también a la persona que lo usa, pero en realidad grandes entes escriben con inteligencias artificiales. Y te voy a poner un ejemplo, uno de los informes sobre uso de inteligencia artificial en educación del año pasado de la UNESCO tiene una anotación en el prefacio. Este informe fue creado con ayuda de inteligencia artificial. Eso sí, cuenten la versión, ¿cierto? Cuenten cuál herramienta usaron, con cuál versión trabajaron y la fecha con la cual trabajaron. Se debía hacer. Y las revistas los exigen, ¿cierto? Les Eso es exigen mencionarlo importante. así. Ujú. Reconocer con cuál, ¿cierto? Reconocer pues como todas esas cosas. Bueno, Exacto. vámonos adentrando Entonces, entonces un poco De al hecho, concepto. perdón, de hecho las normas, tanto la norma APA y las Vancouver, que son para la parte de citación, también ya están trabajando en cómo citar parte ujú, de un documento que fue elaborado, fue por inteligencia artificial. Eso también se está trabajando ya o ya está listo. tienes toda la razón, Ferney. Y mira que lo empiezan a aterrizar también pues por un lado, en educación, que es nuestro marco, las universidades también empiezan a establecer sus criterios, ¿cierto? Cuéntenos, usted profesor o usted estudiante que está haciendo estas diapositivas, cuéntenos cómo lo hizo. Y las universidades también nos establecen como esas formas de contribución de las herramientas. Y como decía Day, entonces vamos a entrar un poquito en algunas definiciones, ¿cierto? Que nos sirven más, es como decíamos al comienzo, para reflexionar. Entonces nos encontramos con justamente el término que nos trae aquí al diálogo, que son los derechos de autor. Y los derechos de autor tocan unas íntimas fibras de lo legal, ¿cierto? Del campo legal. Entonces, cuando hablamos de terminología jurídica, cuando hablamos de derechos de autor, estamos describiendo esos derechos que tienen los creadores sobre sus obras literarias y artísticas, sobre todo, ¿cierto? Casi que uno habla de derechos de autor generalmente cuando se habla de un material escrito y de un material artístico. Y pues estos derechos son aquellos que protegen justamente ese material, que puede estar en cualquier formato, ¿cierto? Puede estar en libro, puede ser música, puede tratarse de pintura, de escultura, de películas, pero también de esos otros formatos que empiezan a aparecer también cuando hablamos de mediación tecnológica, esas videoclases que decía Daisy ahorita, ¿cierto? O esos programas informáticos que nacen de los grupos de investigación que están en constante desarrollo, unas bases de datos o anuncios publicitarios. Entonces, sobre cualquier expresión mía, ¿cierto? En la cual yo fui creadora, yo puedo establecer unos derechos que protejan mi obra. Entonces estamos hablando de obras ya en nuestro marco más educativo, de obras científicas, literarias y artísticas, donde estas creaciones justamente tienen eh, un modo, una forma de expresión que es mía y que quiero proteger. Y cuando digo proteger no quiere decir que no la quiero compartir, sino quiero decir que esta obra es mía, que el espíritu que hay en esa obra es mía y que quiero compartirla de una u otra forma en particular. No, Miguel. Y apoyando lo que dice Diana, me pasó justo esta semana que descargué un programa de edición de video, en donde el programa pues decía, en el curso que saqué, decía que podía utilizar también eh, música, incorporar Mm, que tienen una serie de música que es muy chévere, pero en el momento de publicarlo, si era para YouTube o otras aplicaciones, podría YouTube vetar ese video porque todos son derechos, el derecho de autor de esa música es del programa, ¿cierto? Entonces lo consideraría así es. plagio.
Entonces, Ujú. para ello tenía que buscar unas bases de datos de música Que esté instrumental que no libre, tiene derecho de autor. Y yo, Mm, por Dios. que esté libre de derechos de Entonces, autor, ¿cierto? Realmente lo que libres, necesitamos es que esté libre de derechos de autor. libre de derecho de autor. Así es. Y Ujú. entonces, eso es otra tarea O importante sea que el que autor no lo nos dice. libera, ¿cierto? O se Así es. libera por muerte, ¿cierto? Después de unos años, o el autor también decide pues cómo liberarlo. Aquí vamos un poco a lo que a lo que mencionaba Diana ahorita al final, antes de que Miguel interviniera. Cuando hablamos de derecho de autor, no solamente es que la vamos a proteger para que sea solamente nosotros, sino que también cuando estamos hablando de ese techo de derechos de autor, ese techo se va abriendo gracias a las nuevas posibilidades como de la tecnología y nosotros entonces como autores tenemos la posibilidad de decidir entonces cómo se utiliza, cómo va a ser la utilización de nuestra obra, ¿cierto? ¿Quiénes pueden usar la obra y bajo qué condiciones la van a usar? Pero también entonces cómo se va a distribuir. Nosotros podemos poner un contenido que inclusive de acuerdo a esa licencia, otros se pueden beneficiar económicamente de ellos y nosotros no, ¿cierto? Porque esa es una decisión que puede tomar el autor, cómo se distribuye. Entonces regula si el contenido puede compartirse literalmente, libremente o si se requiere autorización. Y de reproducción, entonces también cómo entonces la pueden reproducir, si se puede copiar, si se puede adaptar, si se puede modificar. Ahí en ese techo de derechos de autor, entonces nosotros como autores podemos decidir bajo esta perspectiva, de esas tres perspectivas, cómo queremos, qué es lo que queremos que pase con esa destinación de nuestra obra. Pero también cuando estamos siendo consumidores, cuando estamos haciendo lectores, deberíamos ser muy respetuosos y llevar la lente hasta decir, ¿y cómo quiere el autor de esto que yo pueda hacer uso, lo pueda reproducir, ¿cierto? Como hacernos la pregunta en doble vía. Entonces, cuando yo estoy viendo un contenido, yo digo, ay, pero esto tan bacano. Qué rico yo poder hacer una adaptación de eso. Miremos si según esa licencia que tiene el autor, yo la puedo adaptar, ¿cierto? Y ya va a haber la ética, no va a haber nadie que me vaya a decir, pues, no hay una inteligencia artificial que diga, ves que usted dice la adaptó, entonces ya hizo plagio. No, pero yo bajo esa ética, como digo, no, es que si el autor no me da permiso para adaptarlas, entonces yo no podría adaptarlas, ¿cierto? Bueno, uso adecuado, responsable y ético. Gracias como a ese techo que nos hablaba Daisy, ¿cierto? Nos encontramos justamente con unos criterios que nos dicen, bueno, es que mi material puede ser usado, pero bajo qué condiciones, ¿cierto? Y ese bajo qué condiciones se topan entonces con lo que yo considero adecuado sobre mi material, pero también qué responsabilidad corro con ese contexto con el cual yo estoy contribuyendo con un material y por supuesto, siendo una producción netamente humana, pues tendremos que posicionarnos también como en juicios de valor frente a lo ético, ¿cierto? Entonces hay unos principios fundamentales para que esos derechos de autor me sirvan como un techo y pueda hacer uso de los recursos o de la producción de manera adecuada, responsable y ética, y es primero respetar a la autoría. Cierto, que muchas veces no, ni siquiera somos conscientes, ¿cierto? Encontramos un material, encontramos un libro, incluso pues si el libro no es de un autor altamente famoso o reconocido, casi que el autor pues puede desaparecerse, ¿cierto? Se vuelve ahí, se desdibuja un poco y eso mismo nos pasa a veces con los artículos de divulgación, ¿cierto? Si no salen de ciertos grupos de investigación, entonces probablemente pues la autoría no va mucho más allá. Y aquí es darnos cuenta de que todo material que estamos construyendo o que tenemos en nuestras manos, pues tiene unos creadores, ¿cierto? Entonces es darle crédito a esos creadores originales, ser conscientes de que eso salió de la mente de alguien. Otro principio es el cumplimiento de las licencias y normativas. Allí concuerda con lo que dice Day hace unos segundos, ¿cierto? A veces nos encontramos con material en internet y tomamos un pantallazo y compartimos. Y no nos dimos cuenta que por allá, quizás abajo o en alguna parte de la página, teníamos unos iconos que nos decían de qué forma lo podemos compartir. Y yo creo que eso está dado, ¿cierto? A que
probablemente desde hace algunos años, pues el conocimiento está democratizado por estas herramientas con las que trabajamos. Pero de nuevo, ¿cierto? Eso toca como fibras íntimas de lo ético y es, bueno, si yo soy el autor de este contenido, pues ¿por qué no darle cierto cumplimiento a eso que él estableció de ese material? Por supuesto, habrá que evitar el plagio, ese es un principio fundamental de la producción académica, ¿cierto? Y aquí es muy importante diferenciar entre eso, entre qué es inspiración, pero qué es una copia directa. Y allí creo que nos hacemos uso, ¿cierto? En esta comunidad académica de diferentes herramientas y ya allí hay, digamos, porcentajes establecidos. Cuando yo uso el Turnitin, por ejemplo, y comparto mi artículo con alguna revista, a mí me establecen el número de porcentaje, o sea, el porcentaje bajo el cual puedo tener citas, incluso por más que tenga las citas referenciadas. Entonces, evitar el plagio. Y finalmente, pues fomentar ese acceso abierto, ¿cierto? Seguir contribuyendo a esa democratización del conocimiento bajo licencias flexibles como son las del Creative Commons. Y que esto pues no lo pensemos tanto como en estos materiales que a veces endiosamos un poco, como los artículos de divulgación, las ponencias, sino también llevarlo como a nuestro diario vivir, ¿cierto? Que nosotros como docentes, cuando llevamos algún material a clase, cuando publicamos nuestros blogs y tomamos material de otras partes, pues hagamos el debido reconocimiento de los creadores de esos materiales. Bueno, vamos a pensar un poco como en esa producción intelectual. Ah, don Miguel, dale, bien pueda. Apenas. Tengo otra Tranquilo. pregunta. Hace unos 6 años yo envié un artículo a revisión en una revista internacional y en 3 días ya me dieron la respuesta, listo, lo vamos a publicar. La sorpresa grande fue que me dijeron, hay que pagar 1.000 euros. Y yo, ¿cómo? Entonces allí yo dije, no, qué pena, yo no voy a pagar 1.000 euros, me retrato, yo no quiero publicar el artículo. Así pasó buen tiempo, no me contestaron más y al cabo de por ahí de 2 años veo el artículo que lo publicaron. Hace un año me escriben, señor Miguel, usted debe tanto, tiene 999 euros. Y yo, no, qué pena, y le mostré el correo. Yo dije explícitamente que no quería publicar el artículo. Entonces, luego me volvieron a mandar otro correo diciendo, venga, se lo vamos a dejar en 500 euros. Y llegaron hasta 200 euros. Y dije, no, pero es que usted ya lo publicaron y yo había dicho que no. Antes, ante eso, ¿qué se hace o qué se...? Yo dejé eso porque son más otras ocupaciones que tiene uno que Claro. hasta ahí. Miguel, qué caso tan... Bueno, primero te salió barato. A mí me están Espeluznante. pidiendo por mi último artículo 3.500 euros. Entonces creo que bajo ninguna circunstancia voy a pagar ese dinero. Em, Miguel, no, me parece increíble también. Es la primera vez que escucho una historia como esa. Pero yo creo que Em, si tuviésemos la posibilidad de pagar un abogado experto en derechos de autor, sí, yo creo que ahí sí hay una pelea que dar, ¿cierto? Porque hay uf, una defensa de lo que bastante. tú, o sea, tú lo enviaste, pero también dijiste, no, es que ya no me interesa, pero ellos lo están usando. Y posiblemente donde lo usen, me imagino que pondrán publicidad, me imagino que generarán descargas, ¿cierto? De alguna manera ellos se están lucrando Claro. de eso. Entonces ahí hay No, hay y una ya pelea habrá que uno podría dar. Y habrá terceros que ya se benefician por el artículo de Miguel, ¿cierto? Lo que pasa es que uno también es muy inocente ahí y dice, ah, pero bueno, me están leyendo. Uno siempre cree que es como si me estuviesen haciendo un favor, ¿cierto? Como, ah, bueno, pero es que me están leyendo. Ah, bueno, pero es que entonces eso es público y ya lo están consumiendo otros. Pero también quién está ahí detrás ganando con el trabajo que nosotros hacemos. Ferney nos iba a decir algo.
No, era precisamente referente a lo que dicen ustedes de respetarle los derechos de autor al profesor. Él está en todo su derecho de poner una demanda. Y él por lo que dice que tiene sus ocupaciones, pero sabiendo que tiene toda Ujú. la evidencia de que efectivamente él no autorizó la publicación. Y tranquilamente donde quisiera, donde le dé esto a uno de estos abogados especialistas en derecho de autor y diga, vea, el 40 el 50 para usted y el 60 para mí, Me lo gano. ahí mismo se lo cogen. Exacto, exacto. Hay que mirar ese camino en caso que uno también quiera también hacer ese, como ese pleito, pues esa búsqueda, ¿cierto? Em, pero es doloroso, ¿cierto? Es espeluznante, pues como que pasen Total. ese tipo de cosas, porque Dianis Ujú. también y yo ahorita conversábamos previo a esta charla, como también ese asunto de que tengamos que poner ciertos artículos en revistas indexadas, también se convierte, podría pensar uno en un abuso de ese autor, porque además de ese esfuerzo de escritura, que no es nada fácil, te toca pagar por poder publicar en esas revistas pues de renombre. Y ahí hay unas sensaciones muy difíciles de confrontar, ¿cierto? Porque lo otro es, y quienes tienen el poder de pagar, entonces, ¿cómo estamos hablando de democratización del conocimiento, ¿cierto? Entonces, ahí hay no, pues mejor dicho, ahí tendríamos un montón de aristas con las Tela que para conversar. cortar. Sí. Ok. Les queríamos mostrar un poco cómo este derecho de autor, digamos que hace muchos años, muchos años, digamos que no teníamos tantas preguntas frente al derecho de autor, y es justamente porque la producción académica, digamos que tenía ciertos límites al solamente tener casi que un formato para hacer esa difusión de ese contenido que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero ahora se abren como estos grandes pilares, que así los quisimos nombrar Dianis y yo, que hacen que nosotros nos preguntemos más por cómo hago valer mi derecho de autor, pero también cómo valgo el derecho de autor de los otros. Y tiene que ver entonces como con esas posibilidades que tienen las producciones académicas. Entonces, ese primer pilar es la distribución de la distribución de los formatos. Como cada vez tenemos más posibilidades de formatos, pero esos formatos también tienen que protegerse también de alguna manera, ¿cierto? Un poco lo que nos decían ahorita, es que yo puedo crear un video, pero no le puedo poner cualquier música. Pero entonces cuando yo lo cree y lo logre subir, digamos que yo pagué la música para subir ese video, ¿cómo también lo protejo para que otros no lo usen? Entonces estamos hablando ya de todo lo que tiene que ver con las producciones audiovisuales, todo lo que tiene que ver con los lenguajes escritos, como, todo lo que tiene que ver pues como con esos múltiples formatos. Entonces en esa distribución están los recursos educativos abiertos, también están los repositorios digitales, que hay un montón donde nosotros también podemos dejar nuestros contenidos. Están esos MOOC que nos permiten entonces tener cursos abiertos, gratuitos, masivos, donde no hay un profesor detrás, donde podemos entonces también jugar como con ese contenido y están entonces todas estas producciones. ¿Cuál es entonces el impacto de los derechos de autor? ¿Cómo determinamos entonces, de acuerdo a esos formatos, cuáles son las licencias que yo quiero para ese contenido? ¿Cómo se comparten y cómo se utilizan? Yo ahorita estaba viendo, yo tengo un canal en YouTube, me he ganado algunas disputas con YouTube por el uso de algunos contenidos y eso también es otra historia pues ahí que uno tiene que contar porque uno a veces es inocente como todo antioqueño, eso que se van a dar cuenta, ¿cierto? Y realmente hay una inteligencia artificial ahí detrás que sí se dan cuenta cuando uno coge como lo que no es. Pero yo me acuerdo que cuando estábamos creando ese canal, pensábamos mucho eso, cuál va a ser la licencia que le vamos a poner a ese contenido. Y además de eso, cómo lo vamos a dejar explícito, porque creo que se hablaba poco, en la época que creamos el canal, se hablaba poco de yo cómo dejaba eso explícito mi audiencia, ¿cierto? Que era lo que yo quería que pasara pues como con ese contenido. En YouTube casi que realmente lo que hay es si tú quieres monetizar o no quieres monetizar, pero también podemos dejar ahí explícito qué tipo de licencias podemos tener frente a ese contenido. El otro pilar que les queremos plantear es la posibilidad de accesibilidad y de difusión. La accesibilidad tiene que ver con el uso de los formatos adaptados, como los audiolibros, como los subtítulos,
También dentro de esa accesibilidad están entonces las tecnologías que facilitan el acceso a las personas con discapacidad. Qué rico que también nos pudiésemos preguntar sobre eso, ¿cierto? Cuando estemos en el lugar de creación de la obra, ¿qué podemos hacer para esas posibilidades de accesibilidad? Y en términos a difusión, el uso de las redes sociales, los libros académicos, la publicación en repositorios abiertos, como autores, qué es lo que queremos elegir, ¿cierto? Como dejar esa posición también sumisa del autor y es que se publique donde sea, porque es que lo importante es que me vean, no, como yo como autor también puedo buscar un muy buen lugar para publicar mi obra. Y el reto entonces es encontrar el equilibrio entre la protección de los derechos de autor y la democratización del conocimiento, ¿cierto? Cómo me reconocen a mí como autora, pero también cómo puedo entonces poner eso a disposición de los otros. Esta tercera columna es un asunto que nos gusta mucho, que tiene que ver con el remix y la utilización. Y eso está pasando mucho ahora. Digamos que estamos en una especie de cultura del remix. Y eso a veces nos hace preguntarnos, y entonces aquí quién es el autor, y entonces cuando yo cojo eso, estoy haciendo plagio, no lo estoy haciendo. Entonces, acá les tenemos como ¿cuándo es una inspiración realmente? ¿Cuándo nosotros nos estamos inspirando en una obra para hacer ese remix? Entonces tiene que ver con basarse en una idea para crear algún contenido original. ¿Y cuando estoy plagiando? Entonces, cuando copio el contenido sin dar crédito al autor original, ¿cierto? Digamos que yo podría estar creando una obra y cortar un poquito o coger de algún autor, pero tengo que estar reconociendo en los créditos ese autor original, ¿cierto? Entonces, aquí les dejamos un ejemplo. Un investigador puede analizar y citar un estudio previo, pero no puede copiarse contenido sin permiso. Y hay diferentes herramientas que permiten entonces como la garantía de ese uso ético de esos contenidos pues que hay por ahí circulando, ¿cierto? Entonces, diferentes herramientas que detectan el plagio y diferentes herramientas para las licencias abiertas para permitir entonces la reutilización legal de ciertos contenidos. Y tenemos Y entonces, le agrego algo aquí muy importante, es que también en la parte de citación, en los contenidos académicos, los científicos, los investigadores tienen permitido hacer cierto tipo de citas, una cita textual indirecta o directa, en fin, utilizando todas las técnicas, que con comillas, que sin comillas, que el párrafo tirado a la izquierda, que el tirado a la derecha, en fin, todas esas cosas que los que escriben saben bastante del asunto y que con eso se salvan un poquitico cuando hablamos de plagio y que es simplemente saber utilizar las diferentes citaciones que tenemos. ujú. Y no solamente los que escriben, Ferney, sino también los correctores de estilo, porque digamos que a veces algunos se especializan en la escritura, pero si eso lo pasamos por un corrector de estilo, pues él nos ayudará con las citas Claro, claro. y con todo lo demás, ¿cierto? Para que no incurramos pues como con ese robo de derechos de autor. Tenemos entonces, ya acá hemos hablado un poco de la propiedad intelectual y su control, los tipos de licencia para las producciones académicas, entonces derechos exclusivos, cuando el autor cede sus derechos a diferentes editoriales, ¿cierto? A diferentes instituciones. Tenemos las licencias, ¿cierto? Que ya hemos hablado de ellos, y cuando nosotros entonces dejamos nuestras obras o encontramos materiales inspiradores o esos con los que estamos haciendo las mezclas en dominio público. ¿Por qué es importante entonces? Porque es importante pensar siempre en este control y estar poniendo entonces la lupa en los derechos de autor para garantizar que el conocimiento se comparta legalmente sin afectar la propiedad intelectual de los autores, ¿cierto? Esa es pues como la premisa. Aquí tenemos una definición de remis. Exactamente, bueno, dice un remix es esa forma de manipular o alterar, casi que siempre se habla de obra musical, pero también puede ser de otro tipo de creación, puede ser una canción, una nueva versión de la misma, y esto implica
hacer una grabación a partir de una que ya es existente. Se pueden realizar cambios, ajustar el tiempo, afectar algunos efectos de sonido, modificar los instrumentos o incluso cambiar pues la misma estructura de la canción, pero siempre partiendo de una obra ya existente. Y esto mismo sucede con otras producciones. Veo a Marjorie. Marjorie, tienes el micrófono silenciado y la manito levantada. Buenas Ahora tardes. sí. Ahora sí te escucho. La pregunta que yo les tengo de lo que llaman remix, ¿podríamos equipararlo a la obra derivada en derechos patrimoniales que tienen que ver con la música y la reproducción, promoción y difusión de la misma? ¿Podría equipararse? Yo no escuché la primera parte, ya ni se escuchó. Si en el sentido de ese remix que ustedes están mencionando, aplica también los derechos patrimoniales que tienen que ver con las obras derivadas, pero ya en producción, difusión y publicación musical. Y conocer. Aló, hola. Ahí, Ya. ahí ya. Tenía Ya te escucho. dificultades porque la pregunta, sí, casi que no. La pregunta que estoy diciendo es en el sentido de eso que están ustedes mencionando como remix, puede aplicarse con respecto a los derechos patrimoniales en música, a lo que se conoce como obra derivada, ¿ya? Y con respecto, obviamente, a la promoción, difusión y publicación de la misma. Sí te Desconozco entendimos. de. Sí te entendimos, pero estamos pensando. Yo creo que la cultura que está ahora pues del remix no es solamente para la música, estamos hablando de cualquier tipo de material y de cualquier tipo de formato, pero no sé muy bien si sí es lo mismo que Yo diría que son obras derivadas, pero tampoco tengo como la que la obra certeza de... derivada. Ya yo Sí, tengo, sí, sí, sí pueden ser. sí puede ser A mí obra me queda como derivada. la duda, como que me suena que sí, pero creería que a veces no. Entonces no tenemos, Marjorie, como contestarte, ay, qué pena. Podríamos indagar pues como un poco Carlos Mario más y Rollave mirar si les todavía está por ahí, mandamos. que él también sabe mucho de derechos de autor. No sé si ya se habrá ido. Yo lo vi ahora por ahí, mi compañero. De pronto nos puede aclarar un poquitico. Carlos Mario, ¿estás por ahí? Buenas tardes, sí, Fernay, por aquí andaban. Y justamente pensando en el asunto, las obras derivadas, como bien lo dice su nombre, derivan de una obra que es una obra original. Para yo utilizar una obra original y crear una obra derivada, siempre debo tener el permiso del autor de la obra original. Mm. La obra derivada podría ser una traducción, una adaptación, un arreglo. Por ejemplo, cuando se convierte una novela a una película, a una obra de teatro, a una coreografía, siempre se debe contar con el permiso del autor de la obra original. Pienso que en este sentido es lo mismo. A pesar de que los músicos tendrían derechos conexos sobre esa obra, pero no es necesario el permiso, sí. Siempre, pues según lo que estima la ley, debería hacerse. En la práctica se hacen muchas mezclas, pero no creo, en muchas ocasiones dudo que exista ese permiso por parte del autor. Y aclarar también que los permisos para utilizar obras originales, pues obras de otros autores, para estos casos deben ser previos y expresos, es decir, antes de yo crear la obra y tiene que haber un registro de ese permiso que el autor original me está otorgando para yo crear la obra derivada. Creo que es por ahí la cosa. Ah, súper. Carlos Mario, qué gusto tenerte por Mm. acá. Hace rato no te escuchaba.
Yo me puse nerviosa aquí hablando, sabiendo que tenía, que, no, ni sabía que tenía por ahí a Carlos Mar. Eh, Quisiera, perdón, aprovechar para explicarle algo al profesor Miguel, que lo iba a hacer ahorita al final, pero lo digo de una vez. Existe una aplicación que cambió de nombre, la pueden buscar Sherpa Romeo, ahorita está cambiando de nombre, creo que se llama, se me fue el nombre en este momento, pero si lo buscan Sherpa Romeo, es una página que existe donde los diferentes editores tanto de libros como de revistas, están publicando lo que se llaman las políticas de autoarchivo. ¿Qué es eso? Que cuando un autor publica su artículo en una revista, algunas revistas le permiten al autor, después de cierto tiempo, publicar o hacer autoarchivo, por ejemplo, publicar ese mismo artículo en una página en Facebook, en ResearchGate, por ejemplo, en un portal de revistas, en un repositorio, o incluso publicar un libro que podría ser en el caso pues, de Amazon, ¿cierto? Posiblemente eso lo tendría que consultar o consultarlo directamente también con el editor a ver si le permite hacer llevarlo a Amazon en este caso. Bueno, eso era bueno. todo. Muchas gracias. Ahí tenemos otro camino para el profe. Muchas gracias. Con gusto. Ay, profe, se nos acabó el tiempo y teníamos tantas cosas que contarles, pero esta conversación estuvo muy chévere, sobre todo porque Diana y yo aprendimos muchísimo. Mucho. De hecho, los que quieran, ¿cierto? Que estén como en la capacidad de compartirnos conocimientos, pongan sus contactos, porque crear estas redes de apoyo es muy valioso, ¿cierto? Si Carlos nos puede compartir su contacto, si está disponible pues para que hagamos consultas o si saben, sé que la universidad también tiene un departamento que ayuda como con este tipo de consultas Claro que sí. en bibliotecas, sé que ayudan también Biblioteca. como en este sentido. Si me lo Bueno. permiten, les cuento que sí, desde el sistema de bibliotecas tenemos una charla que ofrecemos a docentes y estudiantes investigadores, que es una aproximación básica al tema de derechos de autor y plagio también, sí. Por si Ok. a través del correo cultura.y.biblioteca @udea.udea, perdón, cultura.y.biblioteca @udea.edu.co. En ese correo nos pueden hacer la solicitud de la charla y ya coordinamos con ustedes que puede ser presencial o virtual. Ajá. Gracias por Caris Maravilloso. y Vale, podríamos invitar entonces a la biblioteca a un encuentro de cultura TIC y seguir Vale, Claro, conversando el tema. esto por es supuesto que sí. un dato súper importante, mil gracias. Bueno, yo creo que nosotros queríamos hacer un ejercicio desde lo práctico y yo creo que podemos cerrar bien con esas dos preguntas y después le damos la palabra a Miguel con esas preguntas que teníamos. Claro Es que que sí. queríamos ponerlos a ustedes en el papel de creadores, ¿cierto? Y de crear cosas cortas, pues, por el tiempo del taller. Pero lo que queríamos más después de la creación era que nos contaran qué habían hecho cuando ustedes les proponen, vamos a crear un cuento, vamos a crear un poema, vamos a crear una adivinanza, ¿cierto? Solamente así. Entonces nos imaginábamos varios escenarios. Entonces decíamos, listo, ¿quién utilizó algún referente para la creación? Entonces alguien puede decir, no, yo utilicé un referente porque yo me acuerdo de esta adivinanza y a partir de esa estructura de esa adivinanza yo creé la adivinanza propia. Y ahí queríamos empezar a conversar, bueno, y entonces eso qué, eso es una creación propia, eso es plagio, eso es adaptar, ¿cierto? Un poco. Entonces, cada que estamos como en el lugar de creadores, quisiéramos dejar estas preguntas, ¿cierto? Entonces, utilicé un referente para hacer mi creación, lo hice de cero, o sea, solita, sin necesidad de nada, yo empecé a escribir, metí un prompt a la inteligencia artificial y después corté y pegué eso, y esa fue entonces mi creación, o interactué con una inteligencia artificial y a partir de esa interacción construimos pues como ese producto pues que queríamos tener. Entonces es un poco como eso, cada que estemos escribiendo, preguntemos cuál es el uso, cómo lo estamos haciendo, de dónde estamos partiendo, para saber entonces
¿qué tenemos que reconocer en esa escritura? O sea, ¿cómo podemos decir, yo hice esto, pero la inteligencia artificial usada fue esta y la utilicé de la siguiente manera? O esto es una adaptación de esto, o esto es una inspiración de tal parte, para que así seamos como menos, como seamos más respetuosos con los derechos de autor. Dianis, ¿algo más ahí para cerrar? No, recordarles que esta es una invitación, ¿cierto? Más allá de tener como un manual de uso sobre derechos de autor, que pues tenemos muchos expertos también en la universidad, nos puede apoyar con justamente esos manuales de uso, con departamentos que nos ayudan de manera pues más pragmática. Estos espacios de cultura TIC son para la reflexión. Entonces, eh, como reiterar esa invitación, ¿cierto? De poner siempre como la mirada en el ser humano y en el autor, que en este caso es como el eje central del diálogo, ¿cierto? Como nuestra mente humana y nuestras manos pues están en la potencialidad de hacer un montón de creaciones y pues darle crédito a quienes sean los creadores pues también es una forma de contribuir de manera ética a los derechos de autor. Don Miguel, ¿qué nos quería decir? Sí, muchas gracias por ese aporte y el conocimiento de cada uno de ustedes, pues brinda como más claridad, ¿cierto? Yo tengo una última preguntita y sí me urge el momento de contratar. O sea, yo soy investigador, em, voy a firmar un contrato con una clínica para hacer un proyecto de investigación. En ese momento de crear y revisar, digamos, el contrato, que tengo que tener en cuenta en esas licencias de derecho de autor al momento de firmar un contrato, ¿cierto? Yo voy a dar, digamos, mi aporte en conocimiento y en la elaboración y ejecución del proyecto y me gustaría saber que después de allí, cuál sería, digamos, el aporte o, digamos, qué me queda a mí como autor. O sea, allí, ¿qué es lo que tengo que tener claro al revisar el contrato? Muchas gracias. Miguel, creo que en ese contrato justamente debes buscar la respuesta a esas dudas, ¿cierto? Eh, Probablemente haya algunos ítems que te den luces sobre esos devenires científicos que salgan de allí, ¿cierto? Alcanzo a sospechar pues que puedan salir algunos artículos, pero también software o alguna herramienta que vayan a crear y si son parte pues de una institución mayor, allí preguntar justamente bajo el nombre de quién se estará haciendo cualquier publicación. Por supuesto, como decía Daisy en un comienzo, nunca se renuncia a los autores, a los derechos morales. Entonces será siempre el creador de cualquier producto que salga pues de tu cognición, ¿cierto? De tu proceso cognitivo, pero seguramente tendrás que atribuirle también algunos derechos a esas otras personas que están contribuyendo de otra forma, ¿cierto? De manera monetaria, por ejemplo, o con equipos de trabajo. Entonces, busca justamente en ese contrato si algún devenir científico va a existir de esta investigación bajo el nombre de quién va a estar y manifiesta también tus deseos porque tu nombre esté explícito, ¿cierto? Ok, muchas gracias. Tenemos por allí también la pregunta de Gustavo y terminaríamos con Luz Nelly. Mira, muy interesante la charla, pues la primero compartir así, una duda que he tenido yo, como que me viene a veces a la mente, es cuando uno está mirando esas normas de derechos de autor, pues lo que se ha publicado como requisito o normas, eso que tanta actualizar, eso lo actualizan mucho, eso permanece lo mismo, eso depende, o hay cambio o no hay cambio, esas normas siempre son iguales, o se actualizan también. ¿Usted qué sabe sobre eso?
Gustavo, discúlpame, tu pregunta es. Sí, que esas normas de los derechos de autor, pues, o sea, el copyright, el Creative Commons, todas esas formas de distribuir pues, los derechos de autor como tal, las normas se actualizan de vez en cuando, o esas normas permanecen iguales siempre, o son las mismas de siempre, o se han actualizado, se han cambiado, se han mejorado. Pues mira, Gustavo, justamente con la aparición de las inteligencias artificiales se vienen implementando muchos cambios en estas normativas. Están sufriendo como, sí, muchos cambios al respecto, sobre todo frente al uso de estas herramientas. Sin embargo, hay otros criterios pues, de derechos de autor que vienen permaneciendo hace muchos años, como cuando se habla de dominio público, por ejemplo. Esto difícilmente pues, hemos visto como cambios a lo largo del tiempo, pero justamente desde finales del 2022 sí encontramos bastantes cambios en estas normativas, entonces vale la pena que estén como pendientes también de lo que las universidades digan, por un lado, y también lo que probablemente les interese de manera legal, ¿cierto? Si van a, mm, a sacar pues algún derecho o a establecer alguna licencia, también vale la pena que estén como pendientes de esos cambios. Bueno, muchas gracias. Luz Nelly. Muy buenas tardes para todos y para todas. Primero, pues celebrar estos encuentros que me parece que son absolutamente necesarios y pertinentes al interior de la universidad. En segundo lugar, agradecerles a todas y a todos, tanto a las presentadoras como a los compañeros, porque realmente se aprende mucho. Y finalmente, quería hacer un comentario en relación con la penúltima pregunta que hacía el compañero investigador. Es un comentario y una reflexión. Yo creo que este tema de propiedad intelectual es sumamente importante. Creo que la universidad afortunadamente ha tenido un avance también relevante en este sentido, pero me parece que esto se tiene que unir como a otro tipo de gestiones en relación con el conocimiento que la universidad produce y que producen sus profesores e incluso hasta sus propios estudiantes. Es muy importante a la hora de firmar un contrato tener en cuenta qué activo de conocimiento aporto yo al contrato, porque muchos de los profesores sin darse cuenta han desarrollado métodos, estrategias, algún tipo de herramienta. Y en algunos de esos contratos se queda perdido porque finalmente ya lo abrocha la cláusula de propiedad intelectual y como no lo declaró antes de, entonces el contrato, el derecho patrimonial queda de la otra entidad que él pagó por él cuando de pronto ya el activo existía previamente. Desafortunadamente, la universidad todavía no tiene un proceso de gestión del conocimiento explícito, en su mapa de procesos no lo tiene. Entonces, las prácticas que serían inherentes a él, pues yo supongo que en algunas unidades académicas todavía no son de una amplia difusión. Entonces, mi recomendación en ese sentido para los investigadores es que traten de identificar todos esos productos de conocimiento que se pueden convertir en activos que han desarrollado durante toda su vida académica y científica y que los sometan a algún grado de reconocimiento al interior de la universidad, sobre todo si van a estar presentes en algún ejercicio contractual presente o futuro. Creo que eso es fundamental tenerlo ahí. Y lo otro es que depende también del contrato, porque cuando nosotros hacemos contratos donde vamos a vender, me perdonan la expresión, toda nuestra fuerza cognitiva, el otro va a pagar al 100%, pues como les digo, si no lo declaramos y es nuestro, pues lo perdimos. Y si es nuevo dentro de ese contrato, también lo perdimos. Pues es decir, quedamos con los derechos patrimoniales, pero no con, perdón, con los derechos morales, pero no con los derechos patrimoniales. Sin embargo, hay contratos que son más tipo convenio, donde el grupo de desarrollo, el grupo de investigación pone, la universidad pone, y entonces ahí se podría negociar participación de derechos patrimoniales sobre ese activo. Entonces creo que esa parte es como muy importante tenerla ahí presente. Y bueno, muchas gracias a todos y todas. A ti, Luz Nelly, muchísimas gracias. Y a todos los que estaban acá con nosotros también, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos también a nuestra próxima charla de Cultura TIC, que es un espacio justamente de reflexión y que estamos en esta primera
temática que nos decía Valentina en un comienzo. De nuevo, ella será la que nos comparta las diapositivas a quienes deseen también tenerlas y a todos una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Diane y Dey, mil gracias por Gracias, todo hasta luego. por poner al servicio todo este conocimiento y mil gracias. Yo quedo muy contenta de que este primer encuentro se haya prestado tanto para justamente conversar y poner en evidencia como esos ejemplos de la vida cotidiana que a todas, a todos nos preocupan. Entonces, mil gracias. De esta última pregunta que hace Gustavo en el chat sobre la inteligencia artificial, justamente el encuentro que sigue, que es dentro de 15 días. Vamos a tener a Isabel Piedradita, que ella justamente trabaja con propiedad intelectual en un colectivo de abogados y justamente el encuentro va a abordar los derechos de autor en el contexto digital, retos de los autores en la era de la inteligencia artificial. Entonces creo que nos cae como anillo al dedo para seguir conversando sobre esto y por supuesto responder como todas las preguntas que se nos quedaron por fuera el día de hoy. Les recuerdo que estas grabaciones pues quedan en nuestra lista de YouTube. Igualmente, como hay tanto interés como en las diapositivas y el encuentro, pues se los vamos a compartir como a las personas que asistieron al encuentro. Igual estoy tomando nota como de todos los correos para enviárselos en el transcurso de la semana. Y bueno, mil gracias, cuídense mucho y que tengan un feliz resto de tarde.